Queridos hermanos, hoy en el camino pedagógico, siempre hacia la santidad, la Iglesia nos propone al profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 15, 10, 16 al 21. Y nos dice lo siguiente, Jeremías, en esta angustia que sale del corazón: ¡ay de mí, madre mía! ¿Por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero, ni me deben, pero todos me maldicen. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí. Oh Yahvé Sebaot, yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Entonces Yahvé ahora me respondió: si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre dentro de esta estructura y de esta experiencia que está viviendo nuestro profeta Jeremías. Es una situación muy difícil, pero lo más lindo es lo que encontramos al final, es la respuesta de Dios que hoy nos propone a nosotros. Nos dice: separa el oro de la escoria. Peivaía ejeya, deco revaleterei, es decir, vos valés oro, ya oiñande, valés oro ante el Señor. Tenemos tantos talentos y cualidades que tenemos que descubrir para ponerlo a consideración de los demás. Y después nos vuelve a decir: tendrás que volver a ti, tendrán que volver a ti. Es decir, cuando vos sos ejemplo, cuando sos modelo, herean a las cosas. Y en la medida en que tú lo dices, ciertamente las personas que van entendiendo, al final se darán cuenta y te darán la razón. Eso quiere decir, tendrán que volver a ti. Y por eso entonces no tengas miedo. Si te declaran la guerra, no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso